Feliz Domingo de Resurrección. Esta es una fecha muy especial en el calendario cristiano y para nosotros también, porque estamos recordando el triunfo, la victoria, la salvación y lo central de nuestra fe. Si alguien te preguntara cuál es la diferencia clave entre lo que tú crees, entre tu religión, entre tu fe y el resto de las demás ofertas religiosas en el mercado, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo, lo que tú crees, versus todas las otras religiones del mundo? A veces cuando nos hacen ese tipo de preguntas, nuestras mentes van a la historia o a las doctrinas, o a veces hablamos de, bueno, nuestros pastores usan cuello, otros no, otros sí. Buscamos todo tipo de diferencias. Pero en el fondo existe una sola diferencia que es clave y la única que en realidad cuenta, la que nos diferencia de cualquier otra religión, cualquier otra fe en el mundo entero. El cristianismo es la única fe en todo el mundo que afirma que su fundador, alguien que vivió más de 2000 años atrás, sigue vivo. Buda murió, Mahoma murió y todos los demás fundadores de religiones y cultos están muertos. Y los que están fundando recién sus religiones, en unos años más morirán y no quedará de ellos más que el recuerdo. Solo los cristianos afirman que Jesús está vivo. Y este es el punto central. Este es el punto central de nuestra fe. Porque si la resurrección de Jesús es verdad, entonces hay otras implicancias, otras cosas que también tienen que ser verdaderas. Porque si Jesús resucitó, entonces quiere decir que hay un solo Dios y que ese Dios es Él. Y si Jesús resucitó, entonces quiere decir que la Biblia es verdadera, que todo lo que enseña es verdad. Y si Jesús resucitó, el cielo y el infierno son reales. Y si Jesús resucitó, Él es la clave para terminar en uno o en el otro. El cristianismo, hermanos, depende de este hecho histórico. Si la resurrección de Jesús no fue real, entonces nada en el cristianismo es real. Si la resurrección de Jesús no fuera un hecho histórico, físico, material, real, entonces deberíamos desarmar todo esto e irnos para la casa. Volvernos ateos o buscarnos otra religión, porque nada de esto tendría sentido. Pero si la resurrección de Jesús es real, entonces no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra fe afuera del cristianismo. El apóstol Pablo lo expresa muy claramente. Él dice lo siguiente en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Pero porque Él sí resucitó, tenemos esperanza. Este es el último sermón de la serie del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos termina aquí en el verso 8. Y nos da evidencias de la resurrección de Jesús que debemos considerar con atención. Te invito a orar. Señor, prepara nuestros corazones para comprender tu palabra y para cumplirla. Concede que esta predicación llegue de tal manera a nuestros corazones que podamos hacer tu voluntad y escuchar tu palabra mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan sus Biblias abiertas en Marcos capítulo 16. Ya vimos el día viernes en nuestra meditación a los pies de la cruz cómo terminó el capítulo 15. El capítulo 15 termina con la sepultura de Jesús
y en ese lugar estaban presentes 2 mujeres y 2 fariseos. Y en el capítulo 16 comienza nuevamente con la presencia de las mujeres. Estas 2 hermanas que habían visto dónde había sido sepultado el Señor, vuelven a aparecer, pero esta vez van acompañadas, son María Magdalena y María, la madre de Santiago, pero esta vez van acompañadas de Salomé. Y ellas van el día domingo, el día sábado ya terminado, el día de reposo ya terminó, y ellas van el domingo, dice Marcos, bien temprano en la mañana. Van al sepulcro porque quieren ungir el cuerpo de Jesús, quieren echarle perfume a su cuerpo. Este era un acto de devoción final, una forma final de mostrar respeto y de honrar al cuerpo del Señor. Y fueron muy temprano a la tumba. Y el verso 3 dice que ellas tenían una preocupación. ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Recordemos que habían ordenado poner una piedra en el sepulcro. Entonces, esta preocupación del verso 3 nos está mostrando que la piedra era grande, que en realidad era una roca que 3 mujeres no podrían mover. Entonces, era una piedra que estaba sellando el sepulcro. Pero cuando ellas llegaron a ese lugar, se encontraron con una sorpresa. La piedra ha sido removida. Y cuando entraron al sepulcro, hay una sorpresa mayor. Mira tu Biblia, verso 5. Vieron ahí, en el lado derecho, estaba sentado, dice Marcos, un joven vestido con una túnica blanca. Era un ángel de Dios, enviado por Dios específicamente para hablarles a ellas. ¡Qué honor recibieron estas mujeres! Dios les envió su mensajero. Ellas habían sido las últimas y las únicas en acompañar al Señor en la cruz y luego en su sepultura. Y ahora son las primeras en recibir las maravillosas noticias. Los otros evangelios, Lucas y Juan, dicen que en realidad eran 2 ángeles que estaban allí. Pero Marcos solamente se concentra en el ángel que habló. En el verso 6, él les dice, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. ¿Notas la sola ironía, como contradicción en estas palabras? El crucificado ha resucitado. Eso no entra en como el muerto está vivo. Es como decir eso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ha resucitado. El ángel les invita a mirar el lugar donde habían colocado el cuerpo de Jesús, el lugar que ellas habían visto. Recordemos que estas eran las mujeres que 2 días atrás, el viernes, habían acompañado a José de Arimatea a colocar el cuerpo de Jesús en ese lugar. Y esto es muy importante. Hermanos, lo que Marcos nos está diciendo es que la prueba de la resurrección de Jesús, la prueba que ellas necesitan ver, es una prueba que Dios les ha provisto en un hecho concreto, en un hecho real y tangible, una tumba vacía. El ángel no las llevó a un lugar apartado para que tengan una experiencia mística o espiritual. Podría haberlo hecho. Podría haberles pedido que cierren sus ojos, que esperen que venga, una revelación y que de repente venga la convicción de que Jesús ha resucitado. Él les dice, miren la tumba, miren ese lugar físico. Ustedes estuvieron aquí un par de días atrás. Ustedes saben que estaba ahí y que estaba muerto. Ellas son dirigidas específicamente
a un hecho concreto. Jesús había muerto en la cruz, había sido sepultado y ellas lo habían visto con sus propios ojos. El ángel no está hablando de una experiencia espiritual, sino de un hecho histórico. Y esto creo yo que es muy importante recordarlo en nuestro día de hoy, porque hoy las iglesias y muchas religiones en el mundo apelan a nuestras emociones, apelan a que tenemos que creer y que hay que creer por creer. ¿Cuándo quieres que le llegue el recordatorio? Sabotaje de Google. Las iglesias y la gente, las religiones, están apelando a emociones, a experiencias, a que llegues a una especie de revelación. La resurrección parte con un hecho concreto. Jesús ya no está en esta tumba. No está hablando de una esperanza. No está hablando de doctrina que tienen que entender. No está hablando de un concepto. Ustedes tienen que convencerse de que Jesús ya no está aquí. Está hablando de que un muerto, un cadáver, volvió a la vida por el poder de Dios. Venció a la muerte. Alguien que había sufrido, que se había desangrado y que literalmente había goteado hasta su última gota de sangre. Y que había muerto por completo, ya no está en esa tumba, sino que está vivo. Ellas habían sido testigos de todo esto, y eso es la otra cosa que es importante aquí. El ángel está apelando a su testimonio. Ellas habían visto. Lo que el ángel les está diciendo es que aquel que había verdaderamente muerto, y que ellas eran testigos de eso, ahora está verdaderamente vivo. La evidencia es potente. Este es el mensaje del cristianismo. Este es el núcleo de nuestra fe. Hermanos, las buenas noticias del Evangelio son que hay vida en Cristo, nueva vida, la resurrección. El mensaje del Evangelio es que el muerto puede vivir. El muerto puede vivir. Y no solamente ellas recibieron las noticias, sino que también recibieron un nuevo propósito. ¿Te has dado cuenta? Este es otro fruto del Evangelio. Unos segundos atrás, ¿quiénes eran ellas? ¿Qué eran ellas? Ellas eran unas pobres mujeres que estaban llorando, estaban de duelo. Eran unas dolientes. Mujeres que estaban llorando. Su único propósito, su única meta era llegar ahí para pagar sus últimos respetos a su maestro muerto. Más allá, no sabían qué iban a hacer. Los discípulos no podían darle respuestas. ¿Quién va a tomar el mando? Vamos a seguir con esta predicación. El grupo de Jesús va a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Los discípulos no tienen respuestas. Ellas no tienen respuestas. Lo único que saben es que quieren ir allí para presentarle sus respetos al cadáver del Señor. Pero más allá de eso, no hay propósito en su vida. No saben qué hacer. Están llorando. Pero ahora hay un nuevo propósito. ¿Qué hicieron con sus perfumes? ¿Qué hicieron con su misión de ungir el cuerpo? Nunca la cumplieron. Porque ya no hay necesidad de ungir un cuerpo. Ya no hay necesidad de perfumar un cuerpo. No hay necesidad de perfumes. Este ángel les da una nueva misión, un nuevo propósito. Mira el verso 7. Vayan, salgan de aquí. Vayan ahora y digan, hablen
a los discípulos y a Pedro y díganles, Él va delante de ustedes. ¿Notas lo que está haciendo Dios aquí con estas mujeres? Les está dando esperanza, un nuevo propósito. A partir de ahora, ellas tienen una misión distinta. Ya no es ir a llorar un cadáver, es proclamar que Él ha resucitado. Es hablar las buenas noticias. Decirle a los otros discípulos las buenas noticias. El Señor está vivo. Ellas eran dolientes, ahora son mensajeras del Evangelio. Eran portadoras de dolor, ahora son portadoras de buenas noticias. Este es un nuevo comienzo para estas mujeres, una nueva esperanza. Y hermanos, este es el mismo poder que hoy está ofrecido a nosotros. Por eso el domingo de resurrección es importante. Nos recuerda que tú y yo hemos recibido el mismo encargo. La resurrección de Jesús nos deja con el mismo desafío a ti y a mí. No solamente es para consolarnos, no solamente es para darnos seguridad y decirnos que hemos creído y de que lo que hemos creído es verdad, nuestro Señor está vivo. La resurrección también nos da propósito. El Señor nos está diciendo a ti y a mí, vayan ahora y digan, hablen las buenas noticias, digan a todos, el Señor ha resucitado. El ángel envió a estas mujeres. Dios nos envía también a nosotros. Y me encanta en este verso que específicamente el ángel dice, también díganle esto a Pedro, por favor. Pedro. ¿Por qué esta mención especial a Pedro? Porque precisamente fue Pedro el que había negado al Señor. Y probablemente de todos los discípulos, Él es el que más destrozado estaba. Porque Él había dicho, ¿no es cierto? Yo no te negaré. Yo moriré por ti. Pero Él lo negó 3 veces, tal como el Señor le había dicho. Así que en este momento Pedro es quizás el que más consuelo necesita, más afirmación necesita. Y eso es lo que Dios le va a dar. Pero muy interesante que por medio de estas mujeres. El ser portadores del mensaje, de las noticias de que Jesús ha resucitado, es algo maravilloso, hermanos. Por medio de estas noticias, nosotros podemos anunciar a aquellos que no conocen el Evangelio esta verdad, pero también podemos consolar a aquellos que están débiles en su fe. Cuando nos juntamos con otros creyentes, a veces cuando escuchamos que nuestros hermanos están luchando, están pasando por pruebas o están dudando del amor de Dios o están pasando por situaciones muy dolorosas, nuestra tendencia cariñosa y buena es querer animarlos, pero no sabemos cómo animarlos. Muchas veces tratamos de hacerlos llevándoles comida, llenándolos de distracciones, sacándolos, no sé, llevándolos a ver una película, que está bien. Pero lo que trae verdadero consuelo, lo que necesitaba Pedro, es que le recuerden, le digan, el Señor ha resucitado. Y ¿sabes qué? Es precisamente lo que tú y yo necesitamos, que nos recuerden cuando estamos pasando por pruebas. Yo necesito, cuando estoy atribulado, cuando estoy agotado, cuando estoy dudando, necesito que mis hermanos vengan. Y sí, si quieren, tráiganme comida, llévenme al cine, vamos. Pero lo que más necesito es que me digan, Martín, recuerda, Jesús ha resucitado. Él tiene poder. Él te ama. Eso es lo que debemos recordarnos. Y finalmente, el verso 8 dice que las mujeres salieron llenas de gozo y de alegría, con convicción, llenas de fe,
hablando a todo el mundo, declarando que Jesús es resucitado, y llenas de poder fueron a hablar con todos los que se les pasaban en el camino, diciendo con una sonrisa, Cristo resucitado. Eso dice, ¿no es cierto? Creo que mi versión está un poco equivocada. El verso 8 dice que las mujeres respondieron a este mensaje. ¿Cómo? Como generalmente tú y yo muchas veces respondemos. Cuando Dios nos da un mensaje, una revelación, cuando Él se muestra a nosotros, con miedo. Salieron del sepulcro corriendo y temblando de miedo y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Acaso no deberían haber corrido a contar estas noticias maravillosas a sus amigos y a Pedro? ¿Por qué no salieron llenas de gozo y alegría? Nos sorprende el verso 8, ¿no es cierto? Este verso 8 es como, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Déjame decirte en primer lugar que este verso es una prueba de que lo que está escribiendo Marcos es real. ¿Sabes qué hubiera sido bien fácil y bien tentador para el autor, para Marcos, dorar la píldora y terminar su evangelio escribiendo algo heroico, algo que levante a los demás cristianos, algo que anime a todos, algo como que las mujeres salieron llenas de confianza y poder, y que cuando hablaron con los discípulos todos les creyeron, y que todos se gozaron, y que de buena primera empezaron a predicar el evangelio, y que todo fue un triunfo y un éxito a partir de ese momento. Pero no, Marcos y los demás evangelios son honestos. Porque lo que sabemos por Marcos y por los otros evangelios es que estas mujeres tuvieron miedo. Y cuando por fin hablaron con los apóstoles, ellos no les creyeron. Y esta es una prueba de que los autores bíblicos no estaban inventando. Cualquier autor, para terminar su obra, y si su propósito es levantar una iglesia, una religión, una nueva fe, hace héroes a sus protagonistas. Pero aquí no. Marcos es honesto. Él está diciendo que las mujeres respondieron de la forma en que siempre el ser humano responde ante el poder de Dios, con miedo. Y esto la Biblia lo muestra una y otra vez. ¿Qué pasó cuando Jesús calmó milagrosamente la tormenta? Los discípulos dijeron, aleluya, aquí está un milagro. No, tuvieron miedo y dijeron, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Cuando Dios habló con su pueblo desde el monte Sinaí en el Éxodo, el pueblo que hizo, oh Dios, estamos escuchando la voz audible de Dios, qué maravilloso. No, se asustaron. Cuando la gente de Gadara vieron que Jesús había expulsado los demonios de un hombre, ¿qué hicieron? Se llenaron de miedo. El miedo es la respuesta natural del hombre y la mujer hacia Dios cuando Él muestra su poder y su majestad. Y así es como el Evangelio de Marcos termina, de forma abrupta, con las mujeres saliendo de la tumba llenas de miedo. Estoy seguro que a muchos no les convenció este final. A muchos no les convenció cómo Marcos terminó su evangelio. Y eso lo sabemos porque en los siglos que vinieron adelante, los que copiaban y transcribían el evangelio de Marcos añadieron un epílogo. Esos son los versos que en nuestras Biblias todavía están del 9 al 20. Pero esos versos fueron escritos mucho tiempo después por los que copiaban el Evangelio de Marcos. Marcos, el autor del Evangelio, terminó de escribir hasta el verso 8. ¿Y saben qué?
Él quiso que su historia termine ahí en el verso 8. ¿Por qué? Este es el estilo típico de escribir de Marcos. Con sus relatos, Él nos plantea a nosotros preguntas. Durante todo su evangelio nos ha estado planteando, nos ha estado llevando a preguntarnos quién es Jesús. Y al final lo respondió en los labios de un soldado romano. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ahora al terminar su evangelio, con este relato, Él nos está llevando a preguntarnos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Seré como las mujeres? ¿O no? Lo que Marcos nos está mostrando es que incluso estas mujeres fieles y cariñosas no supieron al final cómo responder a la noticia de la resurrección. Tuvieron miedo. Marcos nos está diciendo, ¿cómo responderás tú a la noticia de la resurrección? Y ¿sabes qué? Me llama la atención que muchos cristianos todavía respondemos con la misma actitud. Dios nos dice, mi hijo está vivo. Ahora ve y proclámalo a todos. Y recibimos eso y decimos, tengo miedo. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿A quién le voy a hablar? Y si me refuta, y si me sale con algunas cosas que no sé responder, no sé mucho de Biblia, ¿qué voy a hacer? Marcos está terminando ese evangelio presentándonos este desafío. ¿Qué hacemos con el testimonio de que Jesús ha resucitado, de que Él está vivo hoy? Hoy día la gente responde de distintas maneras al mensaje de la resurrección. Para muchos, el mensaje de la resurrección es una mentira. Muchos hoy día dicen y creen que esto es una historia inventada por los discípulos para ganar adeptos. Otros, la segunda opción, otros piensan que la resurrección es ficción, una mitología, que en el fondo es un relato que escribieron para dar un mensaje de buenas vibras, para inspirar a otros a vivir vidas más nobles. Que Jesús resucitó, pero resucitó en el corazón de sus discípulos. Resucitó en la enseñanza de sus discípulos. Resucitó como cuando hablamos de forma metafórica, ¿no es cierto? Volvemos a traer a memoria, pero que en realidad físicamente Él murió y murió nomás, pero resucitó en la predicación de los discípulos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Es una linda historia. Pero hay una tercera opción. Y es que la resurrección de Jesús fue y es un hecho concreto, un evento histórico 100% real, físico y verdadero. No subjetivo, sino literal. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que Marcos nos está proponiendo y nos está desafiando hoy. ¿Qué vamos a creer nosotros? ¿Qué vamos a predicar nosotros? ¿Qué es lo que creemos? El apóstol Pablo dice, conforme a las Escrituras, Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Y se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. 1 Corintios 15, 4 al 6. Pablo está diciendo que al final muchos, más de 500 fueron testigos de esta resurrección. Y estos primeros cristianos, incluyendo estas mujeres, cuando el poder de la resurrección fue tan evidente para ellas, vencieron sus temores, vencieron sus miedos. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a perderlo todo, incluso sus vidas, por este mensaje. Jesús ha
resucitado. En cuerpo, en carne, Él ha resucitado. Hermanos, que ese sea también nuestro mensaje. La fe cristiana no es creer por creer. La fe no se trata de creer ciegamente. La fe cristiana es objetiva. Se trata de creer en el testimonio y las evidencias que cientos, miles de mártires testificaron. Cristo resucitado. Y porque Él resucitó, Jesús es Dios. Sabemos que Jesús es Dios y tiene poder para resucitarnos. Por lo tanto, la resurrección es potente para nosotros. Cuando hablamos de vernos en la eternidad, no es algo bonito que nos decimos para hacer sentir bien a alguien que está de duelo nomás. Para el cristiano, este es un juramento de parte de Dios, una promesa de que tú y yo verdaderamente resucitaremos. Por eso es tan importante que celebremos y recordemos la resurrección de Jesús. Porque Cristo resucitó, tú y yo también tenemos esperanza de resurrección. Voy a leerte las palabras de Pablo nuevamente y quiero ir terminando con eso. En 1 Corintios, capítulo 15, entre paréntesis, 1 Corintios, capítulo 15, todo el capítulo, tenemos a leerlo, es básicamente la defensa de Pablo a la resurrección de Jesús. Es espectacular. Pero ahora voy a leerte unos versos del 20 al 22. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Jesús es el Señor. Él ha resucitado. Y eso es lo que debemos creer y lo que debemos proclamar. Así que cuando hables con alguien y te pregunte por qué eres cristiano, o te diga cuál es la diferencia, por qué debo creer lo que tú crees, si también hay otras religiones, dile esto: mi Señor está vivo. Jesús resucitó. Puedes rechazarlo, pero no puedes ignorarlo. Y si Él verdaderamente ha resucitado, ¿qué harás al respecto? Yo he decidido seguirle. Y te digo a ti, cree en Jesús. Dile eso. Mi Señor está vivo. Por eso creo en Él. Nosotros creemos porque Él está vivo hoy. Oremos. Padre, gracias por el testimonio de Marcos y porque también sabemos por el resto del Nuevo Testamento que no solamente estas mujeres, sino que también los discípulos y tantos otros en ese primer siglo vencieron sus temores y toda duda desapareció cuando vieron cara a cara a Jesús resucitado. Y ellos nos han dado ese testimonio y han escrito sus experiencias, lo que vivieron en la Biblia, para que nosotros hoy tengamos ese testimonio. Y ellos no solamente lo escribieron, sino que dieron sus vidas por ese testimonio. Gracias, porque hoy podemos recibir el mismo mensaje que no ha sido adulterado, que no ha sido tergiversado, que no ha sido adornado. El mensaje
de que la tumba de nuestro Señor está vacía y que hoy Él está vivo. Y junto con ese mensaje vienen sus promesas de vida para nosotros, de perdón, de resurrección. Señor, permítenos andar en el poder de la resurrección. Que podamos ser como estas mujeres, lo suficientemente capaces de vencer nuestros miedos y proclamar, anunciar a aquellos que no te conocen que Jesús ha resucitado. Pero también de anunciar y recordar a aquellos que están luchando, aquellos que sí te conocen, pero que están quizás pasando por tiempos de duda o de dolor. Y también decirles, el Señor ha resucitado. Gracias, Señor, porque este mensaje el ángel lo encomendó para que sea proclamado a los discípulos y a Pedro, pero también a todo el mundo. El Señor ha resucitado. Fue lo primero que predicó Pedro el día de Pentecostés. Y cuando un no creyente le preguntó a Felipe, dime qué debo hacer para ser salvo, él le dijo, cree en el Señor Jesús. ¿Cómo podría creer en alguien que está muerto? La resurrección es la clave de nuestra fe. Hoy podemos y decimos, Cristo está vivo. Ese es el poder para vivir y para perseverar en la fe. Haznos mensajeros y portadores de estas buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén.